Buen día, chicos y chicas. Seguimos con las aves. Estaba hablando en el video pasado sobre la reproducción y me tropecé con esta foto que alguien me envió, ya no me acuerdo quién, y se puede observar eh, la parte interna de un nido. Observen cómo está bastante suavecito. Bueno, se observa como suavecito, con fibras muy delgadas y bueno, muy protector hacia los pollitos, y térmicamente pues también es bastante bueno, es aislante, pues no pierde el calor. Ese nido pues ha de ser, no sé, a lo mejor tal vez de un Pyrocephalus también. Está en un jardín como si nada, ¿verdad? Bueno, hablando de otros temas, las aves son de los vertebrados terrestres que tiene más servicios ecosistémicos, de los vertebrados que más servicios prestan al ecosistema. Ese es un tema aparte que lo traté en un eh, video adicional, y entonces aquí me lo brinco. En cuanto a la conservación de las aves, aquí hay en esta figura cuatro ideas importantes respecto de esa conservación. Hay cacería de esas aves. Esta inclusive tiene un aparato que permitía seguirla a algún científico y pues bueno, alguien la cazó. Esta de acá, lo que se observa es la radiografía. Vean estos puntos que son los perdigones. Esos perdigones, obviamente de una escopeta, bueno, pues también mataron al ave. Pero también cabe mencionar que antiguamente esos perdigones eran de plomo. Actualmente entiendo ya hay de otras sustancias, se prohibieron porque los perdigones pues quedaban ahí en el ambiente. Imagínense, en el caso de los patos, pues se tiraba con su escopeta, muchos perdigones iban al agua, los patos luego están buscando en el fondo semillas de plantas que son de un tamaño similar y se comían entonces los perdigones, y siendo de plomo les causaba una intoxicación grave y hasta la muerte. Así que vale la pena también comentarlo. Eso entonces se supone no debe de estar sucediendo. Esta pobre ave le pegó un aspa de los generadores de electricidad eólicos y pues bueno, hay bastante ya sobre la importancia de esos eh, generadores para el caso de las aves, y bueno, hay mucha literatura sobre eso. En este otro caso es la cuestión de que las aves se electrocutan, sobre todo rapaces, porque están buscando un lugar alto donde perchar, encima de los postes que conducen cables eléctricos o que soportan cables eléctricos. Pues ahí les parece un buen lugar para posarse, y cuando abren las alas y tocan los cables se electrocutan. Así que estos postes deberían de tener una forma tal que el ave pueda percharse más arriba, y cuando abriera las alas pues no eh, pudiera tocar los cables y no pudiera electrocutarse. Hay también en la literatura y en la parte de México, ahí en Biodiversitas, un artículo sobre esta cuestión de cuántas aves se estuvieron electrocutando en un cierto tiempo allá por la zona de Janos, por la frontera con Estados Unidos. Así que son múltiples las razones por las cuales las aves disminuyen sus poblaciones. Por cierto que en el material que les di para aquella cuestión de identificar las aves y demás, si mal no recuerdo, al final está pues la indicación de un artículo en donde dice que un tercio de las aves de Norteamérica
se ha perdido en la abundancia total en los últimos 40 años, si mal no recuerdo. Y entonces, bueno, eso que bajen sus poblaciones es ahora preocupante, no solamente para las especies, por supuesto, que estén en amenaza de extinción, sino en general para todas las especies de aves, algunas más, otras menos. Pueden buscar esa literatura también, pero eso también significa que si las aves están bajando en su abundancia, pues no están haciendo los servicios ecosistémicos debidamente, y cuando eso sucede, pues hay más problemas. Ya se han presentado problemas en Asia con respecto de los sopilotes. Creo que ya comentamos algo de eso, pero cuando bajó la abundancia de sopilotes, pues los cadáveres quedaban ahí en el campo, y se dieron entonces pues una abundancia de ratas y de perros ferales indeseable, ¿no? Eh, y bueno, entonces cuando no hay los servicios ecosistémicos que están a cargo de las aves, pues hay problemas para los propios ecosistemas y para el hombre también. Bueno, pero la principal causa de problema para las aves es el cambio de uso de suelo. Y uno de esos cambios de uso de suelo es la urbanización. Ya hemos hablado de las aves y las ciudades también. Pero bueno, también déjenme comentarles que aproximadamente el 50%, cuando menos, de toda la superficie de la República Mexicana tiene un grado importante, visible, de alteración. Ya los ecosistemas ahí ya no son los mismos, y eso pues claro por las cuestiones agropecuarias, por la cuestión de urbanización, por la construcción de carreteras y en fin otros elementos que hacen que los ecosistemas se alteren, y que entonces las aves pues ya no tengan su ecosistema natural. También hay que comentar que las aves son, a final de cuentas, pues un grupo que ha soportado bastante los cambios de uso de suelo. Estaremos comentando un poco más de esto más adelante. Esto de aquí que les pongo es un jardín de polinizadores, un jardín modelo de polinizadores. Como se puede observar, pues es un jardín de uso humano. Tiene varios estratos, uno arbustivo con flores de diferente tipo, en diferente nivel. Esa parte arbustiva pues está densa, no está abierta, eso le gusta a muchas aves. Por cierto que en una zona urbana pues todo este estrato arbustivo prácticamente desaparece, todo el mundo queremos ver pastito abierto, árboles, pero arbustos pues no es muy frecuente. Así que en este jardín de polinizadores, pues las herbáceas y los arbustos son importantes con flores y dan una estructura más completa a la vegetación, y eso lo aprovechan las aves, otros polinizadores como artrópodos, y también pues lo utilizan los propios reptiles, eh, que es un ambiente importante y tanto hemos hablado de esto. Y bueno, después de el estrato arbustivo está un estrato arbóreo también con diferentes alturas, y eso es importante también para diferentes tipos de ave. Así que bueno, este es un jardín amplio, un jardín modelo, pero bueno, pues pueden ser prácticamente unos pocos elementos de arbustos, de plantas con flores que podamos tener en nuestro jardín, y eso es útil para los polinizadores, para las aves. Y claro, hay que cuidar que no pongamos la maceta al lado del gato para que no le demos de comer más al gato, y en vez de causarle un beneficio a las aves le estemos haciendo un mal. Eh, en la escuela nos pusimos a hacer este manual, lo hizo una alumna de licenciatura, Lisbeth, y bueno, recopiló las plantas útiles para las aves en la ciudad de Querétaro. Déjenme decirles que para Estados Unidos hay una cantidad de páginas impresionante y de información
impresionante para todos los que quieren, que son muchos, todos los que quieren tener un jardín útil para las aves y para otros tipos de fauna. Y entonces, bueno, pues hay hasta por regiones en Estados Unidos qué tipo de plantas son las que puede estar sembrando, en qué condiciones, etcétera. Y bueno, pues para México no hay la información correspondiente, así que estuvimos investigando cuáles son las plantas que están pues siendo útiles en Estados Unidos y si habría pues algún correspondiente aquí en México con plantas nativas y claro pues también de las plantas nativas que hemos observado en las salidas de campo pues cuáles son también útiles y bueno pusimos ahí principalmente plantas nativas pero hay algunas de las plantas que son introducidas que son útiles para las aves. Y bueno, pues todo eso lo colocamos aquí en este manual, que pueden consultarlo en mi página hasta el final de mi página, el de la Facultad de Ciencias Naturales. Y bueno, pues ahí está todo el PDF y lo pueden consultar. Luego, dentro de las ciudades y en general en todos los sitios pues antropizados, se hizo un estudio en Estados Unidos donde esta es la mortalidad que se da por gatos, bueno, en Estados Unidos y Canadá, perdón. Y entonces, pues eso es lo que se midió. 2.4 billones de aves. Es una cantidad muy, muy alta en cuanto al número de aves. Esto es anual. Y bueno, pues resulta que los gatitos tan bonitos, tan peluditos, que parece que no rompen un plato, pues son depredadores naturales. Y bueno, hay tantas cosas que decir de ese aspecto. Yo he comentado varias con ustedes, pero comentaré una más. Es claro, es lógico, supongo que lo saben, que hay grupos defensores de los animales. Y cuando hablan de grupos defensores de animales, pues luego están pensando principalmente en los gatitos, los perritos y otros, pero principalmente esos. Y entonces hay inclusive grupos defensores de los gatos que se han dado a la tarea aquí en Querétaro de estar operando a los gatos, esterilizándolos, teniendo una campaña pues de esterilización y los regresan a a las zonas naturales. Por supuesto, pues un gato feral, pues es un gato casi salvaje, pero el argumento de ellos es que los gatos tienen una función en los ecosistemas. Y bueno, pues hay que decir que esa función es de depredadores, que es una especie exótica, que es una especie que al ser exótica, al ser invasora, al ser altamente depredadora, causa un deterioro de las poblaciones naturales de aves y de reptiles también. Y entonces, bueno, pues eso causa un desequilibrio y no es una función positiva la que estén realizando. Entonces, bueno, pues los gatos hay que controlarlos, toda la fauna feral, gatos y perros ferales, eso hay que controlarlo por varios motivos de salud, de conservación de la fauna silvestre, de evitar el caso de los perros ferales, ya estoy hablando de eso, hablaré un poco más, evitar que los perros ferales estén causando daño al ganado. Los ganaderos pues tienen una merma en sus animales por esos perros y claro pueden tener también o hacer un daño hacia los propios humanos. Este, ya ha habido varias noticias sobre eso y ahora últimamente pues hay muchos perros ferales, es un problema que hay que atender. Pero además de pues tener que eliminar esos perros y gatos ferales porque no hay pues posibilidades en muchos casos de otra cuestión de que el animalito pase nuevamente a ser una especie doméstica, un individuo doméstico, perdón.
Pero bueno, pues hay que controlarlos. Y también en el caso de los gatos, evitar que anden deambulando por todos lados. Ya les platiqué la anécdota de aquel gato que le pusieron un localizador también, pensando que era un gato muy casero y que se dieron cuenta que caminó kilómetros en la noche, parece ser que 17, una cosa así. Y pues claro, cuando lo veían en el día, estaba en la casa completamente echado y lo probaron ahí el transmisor, pues porque decían este no se mueve y no va a haber problema de que se vaya a perder mi transmisor en cuanto lo pruebo, ¿no? Y bueno, pues hay sorpresas. Así que bueno, pues eso de los gatos es un problema importante. Lo he mencionado muchas veces, les puse un artículo en el video pasado. Otro problema importante en las ciudades es la colisión con los vidrios. En la propia facultad ha habido colisiones, ya se pusieron algunos elementos ahí en los cristales para que lo puedan observar mejor las aves, ya no ha sucedido. Colisión con automóviles también es importante, con las líneas eléctricas, con las torres de colisión, con los agroquímicos. Ahí no hay una cuestión medida en ese caso, y con las turbinas de viento, que aquí al parecer diría uno son menos, pero todavía son una cantidad importante, y muchas de ellas son aves rapaces, aves de tamaño mayor. Así que bueno, pues son muchos los problemas por los que está pasando las aves. Es muy preocupante el asunto de que la disminución de la abundancia pues sea tan marcada en estos años, y realmente hay que verlo, hay que platicarlo con esas sociedades protectoras de los animales, que vean esos datos y que vean que los gatos son realmente un problema. eh, y bueno, pues hay que hacer algo al respecto. En cuanto también este asunto de la conservación de las aves y el asunto de que les decía de que el primer motivo de estar en problema las aves es el cambio de uso de suelo, hicimos un trabajo allá en Bernal. Esto es la peña de Bernal, bueno, este triangulito, aquí en realidad está la peña, aquí está el pueblo de Bernal y aquí está otra serie de puntos sobre una zona rural, bueno, perdón, sobre un matorral, esto que tiene un más, un signo de más, es un matorral más o menos bien conservado, relativamente conservado, y estos que tienen un puntito son zonas rurales. Este 11 se mete casi ya al pueblito que está aquí atrás. Pero bueno, todavía lo consideramos como rural y tiene algunos aspectos interesantes que ahorita mencionamos. Hicimos muestreos de aves, repasamos estos puntos en varias ocasiones. Y entonces, bueno, pues al analizar los datos observamos lo siguiente. Esto lo hizo Carlo Blasio. Y bueno, vemos que esta es la riqueza de especies con intervalos de confianza del 84%, que es lo relacionado, lo que equivale a estar comparando con una probabilidad de 0.05, que es la usual que se utiliza. Pero bueno, el punto es que entre el matorral y el ripario, casi, bueno, no hay diferencia estadística, tienen una cuestión muy similar en sus riquezas. El rural, aunque se eleva un poco, no hay diferencia estadística, los intervalos de confianza se sobrelapan, y así que el rural pues no tiene una baja de riqueza. Pensamos originalmente que el rural, pues al ser un lugar heterogéneo, pues no iba precisamente a tener una baja en la riqueza, lo que sí sucede en la zona urbana. Ujú. Que no se sobrelapa, aquí no se observa exactamente muy bien, ¿verdad? Pero créanme que en los datos, ay caray,
no se sobrelapa. Y entonces el urbano tiene de la zona del pueblo de Bernal, tiene una riqueza menor, que es lo que usualmente sucede en las ciudades. Y vemos con cuestión de interés de que la zona rural mantiene una riqueza. Y bueno, hablamos de una zona rural en el aspecto de que hay casas repartidas en un área amplia. Las casas están asociadas a un huerto familiar generalmente, es decir, afuera de las casas hay árboles frutales, hay plantas ornamentales, hay árboles, aunque sea árboles exóticos, eucaliptos, casuarinas. Cerca de las casas puede haber manchones de vegetación más o menos natural, poco conservada a veces. Y eso es una pues zona rural tradicional, aunque hay que tener cuidado porque al hablar de zonas rurales eso es una variación muy importante, ha cambiado mucho, sobre todo a las últimas décadas, pues ha cambiado mucho esta situación, pero pues bueno, cerca de las casas todavía se puede ver en esas zonas tradicionales que hay cultivos, tienen sus animalitos y bueno, pues entonces hay una diversidad amplia, generalmente son pequeñas propiedades y esto hace que pues en cada propiedad haya una diferencia en cuanto, por supuesto, dueños y criterios de qué va a sembrar o qué no va a sembrar o qué hace con su terreno. Así que eso hace una heterogeneidad del ambiente interesante. No es lo mismo, por supuesto, un monocultivo del tipo como se ve en las películas de Estados Unidos, grandes zonas de cultivos. Bueno, pero el punto es que en esta zona rural, ¿sí? Pues no hay, perdón, una baja de riqueza. Eh, Cabe mencionar que también se han hecho em, trabajos aquí en Querétaro, más amplios que esta, ahí en la Sierra Gorda, y que, bueno, también han observado que la zona rural no solo no baja, sino que aumenta en especies. Sin embargo, hay que ver lo siguiente. Eh, Aunque en la riqueza no hay diferencias, en la composición de especies sí hay diferencias. En esta gráfica se están colocando los diferentes puntos según su composición de especies y entonces aquí están los puntos del matorral. Ujú. En este polígono caben todos los puntos del matorral. En este otro polígono están los puntos del ambiente ripario, que es un ambiente más o menos natural, pero está un poco más modificado. Tiene muchos árboles de eucaliptos y unas zonas más naturales. Y entonces este ambiente está un tanto desplazado a la derecha. En este tipo de gráficas, el eje horizontal es el que está representando la mayor variación de los datos. Y entonces, bueno, pues si vemos qué puntos están en un extremo y en otro de ese eje horizontal, pues quisiera decir que son los puntos que tienen una mayor variación en la composición de especies, es decir, en la identidad de las especies. Es decir, si este matorral tuvo, no recuerdo, pongámosle 25, no, perdón, eran más, 35 especies, ya no sé cuántas fueron. Bueno, aquí está en la imagen. Sí, están hacia las 38 especies en un promedio. Bueno, pues este pues, tiene un promedio similar, pero no son las mismas especies, ¿sí? Y este tiene menos especies, pero también se ve que no son las mismas especies. Y entonces, bueno, pues este pequeño de aquí es la zona rural y este punto seguramente es el 11, aquel que les comentaba que está metido más hacia el pueblo y en el eje horizontal pues prácticamente se sobrelapa con este otro punto de la ciudad y bueno, pues eso hace ver que tiene ya especies bastante parecidas y este
todo este polígono es de la ciudad. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Pues que la ciudad tiene especies diferentes, no todas, pero en general es una comunidad distinta. Y bueno, lo más semejante a la ciudad es el rural, ¿sí? El ripario también tiene pues sus puntos semejantes en general, algunos que se parecen más al matorral, y el matorral pues es el que se diferencia más de todos estos ambientes. Esto también quiere decir que aunque tengan una riqueza de especies similar, las especies en cierta proporción no son las mismas. Y entonces, si queremos conservar las especies de aves, pues resulta que los matorrales son importantes, ¿sí? Resulta también que el ambiente ripario es importante. Uh-huh. El ambiente rural pues estaría entre las especies que ya estaban en el ripario y en la ciudad. Uh-huh. Pero tienen inclusive aquí en rural una mayor abundancia, eso no se observa aquí, es otro dato que se comparó. Y en las ciudades, ¿qué pasa? Pues que hay menos riqueza de aves, hay más aves exóticas, ahí están los gorriones, que ya conocen bien ustedes, los gorriones domésticos, el Passer domesticus, están los anates, que son otra especie exótica, eh, están las palomas de campanario, ahí en la placita de Bernal. Es una especie que no pusimos nosotros en la práctica, pero están en las plazas, ustedes las han visto. Esas palomas grises, Columba libia. Y bueno, otras. Y también hay algunas especies nativas que entran a las ciudades. Ahí está el Pyrocephalus rubinus, que ya lo han visto, y que poco le importa estar dentro o fuera de la ciudad. Y en fin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué importante tienen estos datos? Bueno, que las zonas rurales heterogéneas, las zonas rurales que guardan varios elementos en su interior de parches de vegetación natural, de diferentes tipos de cultivos, de cercas inclusive de árboles naturales que hay entre cultivo y cultivo, o hasta árboles introducidos, de inclusive aquellos árboles frutales que tienen en sus huertos, y esta serie de elementos pues conserva una importante riqueza, pero no puede estar teniendo todas las especies que están en el matorral. ¿Por qué? Porque este tiene especies distintas en cierta proporción, y algunas del matorral no se meten ni al ripario ni al rural. Siempre en unos ambientes hay especies especialistas. En los bosques, en las selvas, en los matorrales hay especies especialistas de ese ambiente, y cuando se altera ese ambiente pues son las primeras que desaparecen. Así que la conservación pues de las especies se puede dar, pero en esos tres elementos del paisaje, no en uno solo de ellos. Y bueno, pues lo importante es que esas zonas rurales sí conservan una cantidad importante de especies, pero si a alguien se le está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, pues entonces hay que poner puras zonas rurales, pues no, porque las especies especialistas del matorral ya desaparecerían. Y además, cuando se ponen puras zonas rurales, todo el ambiente sería más homogéneo en sus especies. Es decir, eh, tal vez no han escuchado ese concepto aún, pero bueno, se baja la diversidad beta del paisaje, y eso quiere decir que en general el paisaje va a tener menos especies. Punto. Entonces, pues al parecer, pues es importante las zonas rurales, hay que cuidar esas zonas rurales, hay que cuidar inclusive las zonas urbanas, hay que modificar el ambiente de las zonas urbanas, de las zonas rurales, conservar los ambientes riparios, conservar los ambientes de matorral. Y bueno, para todo esto, para que sean estos ambientes alterados más amigables para las aves, eso incluye controlar a los gatos, ya se lo he dicho muchas veces, y bueno, incluye conservar estos ambientes lo más que se pueda, que ya no desaparezcan. Y pensaba platicarles de otra cosa, pero
Ya me dio media hora. Vamos a ver qué pasa.